Bienvenidos al sexto programa de Son Muchas Cosas. Muchísimas gracias por su fidelidad. Hoy les tengo preparado un programa con una mujer, sobre todo bellísima, porque es bellísima, una coruñesa, una gallega de pro, maravillosa, actriz, presentadora, directora de doblaje. Es que son muchas cosas. Vamos a tener con todos nosotros a la gran Sonia Castelo. Así que arrancamos, Son Muchas Cosas. Pues nada, como les decía, tenemos hoy una coruñesa, una gallega bellísima, la gran Sonia Castelo. Sonia Castelo. Y después de ese bellísima tan largo, ahora la gente va a ver que no es... ¡Anda ya! ¡Anda ya! Me alegra mucho que estés aquí, Sonia. Y a mí, no sabes cuánto. Tenía muchas ganas. Y además verte en esta faceta tuya, que sé que estoy absolutamente segura de que te va como anillo al dedo. Desde luego, con gente como tú, seguro que sí. Pues nada, tenemos aquí con nosotros a una actriz, presentadora, directora de doblaje. ¿Qué más cosas, Sonia? Porque haces muchas cosas. Ferrolana. Ferrolana. O sea, sí, es verdad que mi familia hace mucho tiempo que está sentada en Coruña, pero que no se me pase decir que soy de Ferrol. El Ferrol. No, sin él. Ferrol. Aquellos tiempos pasados. Pero ¿se llamaba el Ferrol antes o le decíamos? Porque detrás tenía un apellido bastante oscuro. Por eso. Claro. Entonces, fuera el apellido, fuera el burro, pues el artículo también. Oye, Sonia, ¿cómo te sientes? ¿En qué momento estás? Pues mira, sinceramente me encuentro en un momento muy bueno. Sí, personalmente, emocionalmente, profesionalmente también. Creo que van a pasar cosas bonitas en lo que queda del año. Ha empezado el año muy bien, la verdad, porque estuve rodando una película estupenda. Me recordaba esta que tenéis aquí, porque mi peinado era parecido. ¿Ah, sí? Sí. Y se llama El espejismo del tiempo. Sí. Espero que el año que viene ya se pueda ver. Sí. Y ha sido un personaje muy gozoso de hacer. Hablaremos de esa película un poquito más adelante, pero a mí me gustaría saber, y que te conozcan todos más de lo que te conocen, ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Cómo se dio el de repente querer ser actriz, el estar allí en Ferrol y demás, ¿no? Era como un poco más complicado, más difícil, más... Sí, de hecho no empecé por ahí. Yo desde pequeñita tenía un mueble muy grande en mi habitación y tenía 2 puertas abajo el mueble y yo sacaba todos mis juguetes y me encerraba allí dentro a hacer todos los personajes que me diera la gana. ¿Dentro de ese mueble me metía? O sea, que un día mi padre me puso una bombilla para que viera algo. Ya que la niña va a jugar dentro del armario. Pues sí. Y es verdad que lo que yo siempre he sentido, esa pulsión, era de lo actoral, ¿no? Ser actriz. En el colegio que iba, además, tenía una asignatura que se llamaba teatro, con lo cual tenía la posibilidad de hacerlo, desde todo el proceso de papel maché, de hacer los decorados, hasta la propia actuación. Y era lo que me daba la mayor felicidad. Pero bueno, también me gustaba mucho el periodismo y cuando dije en casa que me venía para Madrid a estudiar periodismo, ya imagínate si digo a estudiar arte dramático. ¿Hubiese habido problemas? Bueno, espero que no, pero bueno, yo intuía y entonces, pues mira, periodismo me encantaba y de hecho, bueno, pues ejercí como periodista en la televisión de Galicia. No acabé la carrera. De hecho, mira, te voy a decir, mi primer trabajo en la televisión de Galicia fue en un puesto que ya no existe, que eran aquellas locutoras de continuidad. ¡Ah, qué bueno! Buenísimo. Pero eso todavía existía, además, aquí cuando empezó Telecinco, sí. había como un locutor de continuidad, ¿no? Que decía, próximamente. En las próximas horas en sus pantallas verán el programa informativo tal, la película, que disfruten de la tarde. Verdad, eso desapareció. Desapareció completamente. Y yo fui, pues como primer puesto de trabajo en la televisión de Galicia, fue el de locutora de continuidad. Luego me pasaron a informáticos. Entiendo perfectamente que fueras locutora, porque con esa voz que tienes, bueno, Sonia, sí. Es que tienes una voz muy bonita. Muchas gracias, Jorge. Muy radiofónica. Tú no te quedas corto, ¿eh? Bueno, yo estoy hablando de ti, que la importante eres tú. No. Yo estoy aquí de paso. De paso. Yo venía de aquí de paso. Oye, ¿qué recuerdos te traen la televisión gallega? Porque allí hiciste muchos programas. Hiciste, por ejemplo,
¿Contagotas? Sí. ¿Sabes con quién? ¿Quién dirigía Contagotas? No lo sé. Vas a alucinar. Carlos Sedes, el director de Bambú. ¿Qué me dices? Carlos Sedes dirigía ese programa. ¿Y de qué iba ese programa? Ese programa era un programa divulgativo sobre el medio ambiente. Ya entonces, mira cómo empezaba. Exacto. Qué bien. Que sí se empezaba. Había gente que sí quería cuidar, ¿no? Y gente que pensaba que esto iba a ser importante. Ya lo era en su momento y lo sería en un futuro que es nuestro presente. Y era divulgativo sobre el uso del agua, sobre el uso de los recursos naturales. Estaba muy bien y era muy divertido de hacer, la verdad. Es curioso porque que hubiese un programa así en Galicia, que está siempre tan afectada con los incendios forestales. Sí. ¿No? Sí. Pero eso viene por otros lados, no viene es verdad que por la falta de limpieza del monte, ¿no? Date cuenta que en Galicia hay muchísimo monte, hay muchísimo trabajo en el monte, y si no se limpia bien los rastrollos, ¿no? Que se llaman, ¿no? Sí. Eso es mecha para el verano. Claro. Y luego hay otros intereses mobiliarios e inmobiliarios que buena parte de ellos vienen provocados por ahí. ¿Hiciste también Oagro? Sí. Y Otempo. Sí. Otempo me imagino que dabas el tiempo meteorológico, ¿no? Sí, lo primero que hice en informativos fue presentar el informativo de las 9 de la noche. Sí. Ahí me acuerdo que me tocaron, era el año 1989. Si te pongo un poco en contexto, te darás cuenta de que en ese año pasaron muchísimas cosas. La caída del muro de Berlín. 89 estamos hablando. Sí, la caída del muro de Berlín, que fue súper emocionante ver esa noticia. Yo recuerdo esas imágenes de aquella noche. Fue brutal. Sí, fue brutal. Sí. La caída de Ceausescu, la invasión de Panamá por Estados Unidos. O sea, fueron grandes cosas, ¿no? Que de repente yo me veía con 21 años y yo, pero ¿alguien me creerá cuando doy las noticias? Tenía 21 años. 21 años. Bueno, si dieses las noticias hoy en día, a lo mejor tampoco te creían. Pero porque hoy en día estarían en el lado de la ciencia ficción, ¿no? Totalmente. Porque estamos viviendo unos momentos muy convulsos, ¿no? Muy convulsos, muy peligrosos. Peligrosos. Muy peligrosos. ¿Cómo ves la situación ahora? ¿Hay esperanza? ¿Tienes esperanza? Pues hombre, cuando al borde o al mando o al supuesto mando de una compañía de gente está un psicópata, es peligroso para ese grupo de gente. Si lidera el mundo, es peligroso para todo el mundo. Para todo el mundo. Y lo que está ocurriendo es una catástrofe de la que no nos vamos a recuperar en mucho tiempo. Gaza sigue ahí, siguen el genocidio. No nos olvidemos de Gaza. Por favor. Entonces, claro, este hombre cree que tiene el gran dictador, Charles Chaplin, pues, jugando con la bola del mundo. Totalmente, y es lo que está haciendo. Y ahora con el culete y ahora con el... Claro, entonces, si le da igual todo, si es que es una especulación tras otra, ¿no? Y por unos intereses absolutamente negros, ¿no? Nunca mejor dicho negro. Nunca mejor dicho negro. Eres una actriz todoterreno, has hecho muchas cosas, pero a mí me gustaría empezar por orden y me gustaría, o mejor que empieces tú por orden, ¿qué es lo que más te gusta? Cine, teatro, televisión. Bueno, tú que eres actor, seguro que tampoco que esa pregunta no te mola, así que no me la hagas, Jorge. Bueno, pues nada, voy a empezar por donde me da a mí la gana. Venga. ¿Vale? Vale. Ya está. Teatro. Sí. Yo vi una función tuya, creo recordar, en el Teatro Calderón de aquí de Madrid. Sí. Alguien voló sobre el nido del cuco, que a mí me impactó mucho esa función. ¿Qué recuerdas de ella? Me impactó mucho porque hacías una enfermera. La señorita Ratchet. Sí. Hacías una enfermera, heavy, ¿eh? Claro. Es que ese personaje era, claro, también con la gente que tratabas, como para no serlo. No. Sí, pero era una tía muy manipuladora, ¿eh? O sea, si lees la novela, aún es más manipuladora. Y bueno, en la película, interpretada por Jack Nicholson, la hicieron un pelín más amable y más, la dulcificaron, ¿no? Pero en la novela es todavía más perturbadora. Entonces, bueno, desde dirección querían que yo tuviese esa ambivalencia de la peli, entre la peli y la novela, que fuese un pelín seductora y con el personaje de Aletous, pero a la vez era muy manipuladora y era una tía muy cartesiana, nada se podían mover y estando con enfermos mental, con enfermos, con neurodivergentes, con patologías de todo tipo, es muy insano eso, ¿no? Porque no hay... Estás rodeado de esa energía todo el día también.
wow, y era una tía muy para adentro, muy para adentro. Ahora, fue uno de los placeres más grandes del teatro para mí. Es que a mí siempre me encantó ese personaje, desde que vi la película. Me acuerdo que me impactó muchísimo. Jack Nicholson está como endiosado en la gloria, pero ella está magistral, de hecho se llevó el Oscar. Y ese personaje a mí me encantó siempre. Y cuando me lo ofrecieron dije, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Y fue una maravilla, ¿no? Un regalazo absoluto. Además, a los actores siempre nos gusta como que nos ofrezcan personajes que no tienen nada que ver con nosotros. Claro. Que ahí está la gracia. Cuanto más alejados... El juego. Eso es. Vamos a jugar. Eso es. ¿Y a ti qué te gusta más? ¿La preparación del personaje, la investigación o el hacerlo? ¿Tú no estás aquí para preguntar? Pero yo puedo igualmente hacerte una preguntita o dos. A mí me gusta mucho la investigación del personaje. A mí igual. Cuando el personaje, cuando estás en una mesa con el guión y estás empezando a crearlo, a ponerle las piezas. Totalmente. A ponerle la forma de andar, la forma la de hablar. La fisicalidad, la manera de hablar, la manera de mirar. Exacto. ¿No? Microgestos que escoges para que lo distingan. Y luego, claro, ¿no? y luego llega ya vestuario. Y bueno, y ya te arropan con todo. De repente, cuando ya te ves vestido, te arropan con todo. Dices, sí. Ya está. Sobre todo cuando es época ya te lo da todo, porque es más difícil de creerte a ti misma, ¿no? Todo en el siglo XVIII. Todo el movimiento. Todo. No caminaban como caminamos nosotros ni de broma. ahora. Ni las mujeres eran tan, tan explicativas, era todo más pequeñito, más así. Que además, ahora que te pones así con las manos, hay un cartel tuyo, creo recordar que es una película, sí. ¿verdad? Con un peinado... con un peinado ¿cómo horroroso. se llamaba? Juana de Vega. Juana de Vega. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¡Guau! ¡Guau! Es que fue un viajazo. Sí, ¿no? Fue un viajazo auténtico. Yo llevaba 10 kilos de ropa en el cuerpo, corset. Eso ayuda. Eso ayuda a adelgazar. A morir. Eso ayuda a morir. A adelgazar porque se iba todo el mundo a comer y yo comía una aceituna para no fastidiar al vestuario de quitarme todo el corset todos los días. Y yo decía que no puedo comer más, que o sea, no cabe aquí. Y recuerdo que rodamos en Galicia, pero buena parte fue en Segovia y aquí, en el Fernán Núñez, ahí en Santa Isabel. ¿Sí? Caían gotas. Y yo con una capa, una falda, una sobrefalda, ¿Y te un mojabas? terciopelo. ¿Cómo me mojaba? Sí, ¿no? No. No, como has dicho, caían gotas. No, que caían gotas de sudor, que era horrible el calor que hacía. Vale, pensaba que estaba lloviendo en exteriores. No. Que podía ser también. Podía ser perfectamente. Recuerda aquella imagen de Juana la Loca. ¡Oh, maravilloso! En el patio de... ¿Cómo se llamaba la actriz? Pilar López de Ayala. Maravilloso repente, plano, ¿eh? Y cuando cae en el suelo Planazo. y se infla esa falda de aire. Sí. Por eso te decía, cuando has dicho gotas que No. caían... No, gotas tuyas, Sí, querías decir. Y fue muy bonito investigarlo porque es la única noble española que fue aya de una reina. De la reina Isabel II, era la aya. Qué bueno. Y además fue la que la instruyó y la alejó del despotismo. Y fue la que le dijo, sí, era una tía muy dura. De hecho, no quiso ningún título más que vizcondesa do Arado, es decir, del Arado. En Coruña hay una asociación de agricultores para los estudios agrarios que sigue llevando su nombre y que ella instauró ya en esa época. Entonces, era una mujer muy adelantada a su tiempo y que siempre, que siempre le decía que una reina tiene que querer a su pueblo, para gobernarlo tiene que quererlo y conocerlo. Entonces, ¿Eso cuándo lo hiciste? Eso lo hice en el año, no me acuerdo, en el 16, ¿puede ser? Hace 10 años, justo. Hace 10 años, claro. 10 años, justo. Sí. Pues es que investigando sobre ti y viendo trabajos tuyos y demás, me gustó mucho ese cartel. Tiene mucha fuerza. Sí, todo esto venía por la postura, ¿no? Por la postura de las manos. Claro, porque con tanta ropa y tanta cosa, incluso los movimientos eran difíciles, ¿no? Entonces, cuanto más aquí estuviesen más cómodas. Pues ahora vamos a soltar los brazos. Venga, va. Vamos a soltarlos un poquito y vamos a jugar, ¿vale? Venga. Yo te voy a proponer un juego. A ver. Tú vas a ver unas imágenes... ¡Qué peligro tiene! No, hombre, no te asustes. A ver. Van a salir unas imágenes aquí en mi monitor de mi espalda y quiero que me digas lo primero que te pase por la cabeza o lo que sientas o lo que te dé la gana. Vale. ¿Vale? ¿Te puedo insultar? Puedes insultar. Estás en tu casa, Soria. Vale. Yo quiero que estés a Lo sé, cariño, lo sé. Y estás en tu casa. Puedes hacer lo que te dé la gana.
Vamos con la primera imagen para Sonia Castelo. Tun, 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 tun. ¡Uy! Oye. Me has emocionado muchísimo. ¡Ah! No contaba yo con esto. ¿Ves cómo eres un cabrón? Pero es... No contaba con esto, Jorge. Tranquila. Estuve 3 años con él, de martes a domingo, con doble función los viernes y los sábados. Yo sé que tú la has visto. Era un hombre que no tenía nada que ver conmigo ideológicamente, de hecho me llamaba La Roja, y que me amaba profundamente, a mí y a mi hijo. Era un ser con unas manos enormes, mírala, mírala, enormes, enormes, enormes. Fue boxeador, de hecho. Le llamaban el Tigre de Piles, que era un riachuelo que pasaba por su casa en Gijón. Y era un ser con el que se podía hablar, es decir, teníamos un mutuo respeto, pero yo podía decirle lo que opinaba, lo que pensaba. Él me decía así, Roja, así, pero me escuchaba y nos queríamos mucho en escena. Era un ser muy disfrutón. Ay, muy disfrutón. Oye, no he querido ponerte esta imagen para... No, es una emoción bonita. No, vale, es una emoción bonita, obviamente. Vale. Pero está... Y 3 años haciendo una función, es una escuela tan enorme, claro. O sea, yo hacía una cosa que era que cada 15 días redefinía el personaje, sin salirme de él, obviamente, pero le decía a Arturo, hoy voy a estar más caprichosa. Arturo, hoy no te voy a querer. Arturo, hoy no, ¿sabes? Para no aburrirlo. Claro. Y para que no te encontraras un día haciendo la lista de la compra mientras te daba texto tu compañero. La magia del teatro. La magia del teatro. Exacto. Sí. Qué importante es una cosa que acabas de decir, y más en los tiempos en los que estamos viviendo, de que tú puedes ser de una ideología política, yo puedo ser de otra. Claro. En este caso coincidimos. Sí. Pero tenemos que convivir todos. Hay espacio para todos. Creo que se ha perdido también un poco ese respeto, ¿no? El estar tan polarizados, tan... Sí, bueno, yo no creo que... La palabra polarizada ya me empieza a cansar un poco de tanta usarla últimamente. No creo que sean polarizados. Creo que hay algunos que no quieren espacio para otros tantos. Vale. Y eso es lo malo. Lo que decías tú al comienzo, claro que hay espacio para todos. Para los que yo no concedo espacios, los que niegan el espacio de los demás. Esos creo que no deberían tener espacio alguno, ¿no? Pero que otra persona de otra ideología, que te escuche como te escuchaba Arturo y demás. Y... Sí, además teníamos unas conversaciones estupendas y era buenísimo, y me iba a su casa y pasé una noche buena en su casa y era un ser que me confiaba cosas, además. Qué maravilla. Sí. Yo recuerdo esa función, os vi, creo recordar, en el Teatro Amaya. En el Amaya. En el Amaya y... ¡Wow! Pedazo de función y no era un actor de los que a mí me gustasen, pero de repente cuando lo veías en directo decías... Sí, porque te quitabas el sombrero, porque... Él se entregaba, él era muy honesto y decía, yo soy Arturo Fernández, no pretendo ser un actor. Yo lo que hago, lo hago desde Arturo. Eso se apreciaba para todos los de la profesión, pero es obvio que lo que hacía de Arturo Fernández lo hacía muy bien. Era un galán, tenía una planta estupenda y la comedia, la alta comedia, como él decía, la hacía muy, muy bien. Vestía el escenario como nadie en el mundo, porque tenía un gusto exquisito, estaban techados, todos los decorados. Todos los decorados estaban techados, eran maravillosos. Y atrezados y todo. Increíble. La escenografía era brutal. Y bueno, ya no digamos cómo iba el señor vestido. Bueno. Y tú salías espectacular. Sí. Espectacular. Medía mucho eso. Bueno, y ahí le doy la razón, esa alta comedia pues son unos personajes de una clase alta y con una... Pues obviamente tienen que ir vestidos ad hoc si tienen esa casa, ¿no? Entonces, él esas cosas las cuidaba mucho. Pues yo recuerdo ese decorado que era impresionante. Yo siempre, es verdad que cuando nosotros los actores vamos al teatro, vemos las funciones con otro prisma, desde otro prisma. Y yo pensaba, madre mía, transportar esto en gira. Bueno. Claro, porque nosotros lo pensamos en
¿Cuántos camiones? ¿Cuántos camiones? Claro, era un camión enorme. Tenía que ser un tráiler, claro. Era un tráiler. Era enorme. Y un pero es tráiler que que no entre le en pueblos. importaba. Sí, porque Claro. estuvimos 3 temporadas en Madrid, pero hicimos 3 veces España entera. 3 temporadas en Madrid. 3 temporadas en Madrid y 3 veces España entera. Y de las giras que se hacían antes, que ya no Sí, existen. Yo en no, eso Barcelona ya no. estuve 5 meses, 2 meses en Valencia, 2 meses en Bilbao, en Sevilla otros 2. O sea, no hacías vuelos de paso a... En Albacete, pues 2 días. Pero en las grandes, en Galicia la recorrimos entera, Asturias, Gijón, Oviedo, todo, ¿no? Sí, esas Esas giras han ya desaparecido. no están de nuestra profesión. Pues me alegra que le hayas visto, que le hayas Sí. recordado con cariño. Hombre, claro, Y- por supuesto. Y vamos a por la imagen número 2 para Sonia Castelo. Venga, ya estoy preparada para todo. Venga. Bueno, es que claro, Pero es que es muy importante. Fede. Federico Lupi, el gran Federico Lupi. El día de mi cumple estuve con su viuda, con su que es amiga, Susana Hornos, y estuvimos hablando mucho de él. Y me acuerdo que fue mi primera película, y en esa película trabajé con 2 monstruos, Federico Lupi y Paco Raval. Paco Raval. Es que Sí. Sonia, es que... Sí. Sí. Pero qué regalos. Gloria, o sea... Y Paco Raval ya estaba malito y yo me acuerdo de que me impresionaba mucho. Lo rodamos además en mi ciudad, en Ferrol, Top. en el Jofre, en el teatro a lo que yo fui al cine por primera vez y donde vi mi primera función. Rodamos debajo de mi colegio y debajo de la casa de mi abuela. Yo decía, habéis hecho esta peli para mí, ¿no? O sea, es que yo no entendía aquello. Sí, muy fuerte. Y Paco me acuerdo que llevaba dos contabilidades de tabaco. Que no se note, que no se entere Asunción de que me he traído esto. Claro. Seguía así de juguetón y de... La Balaguer La Balaguer estaba allí. con el tabaco. Que no fume, Sonia, que no fume. Bueno, y me impresionaba de Paco eso, que estaba pasando texto y estaba con su voz allí, ya un cascado y tal, sentado en una butaca, y luego levantábamos la escena y pom, 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 pom. Esos genios. Qué maravilla. Y Fede era todo dulzura. Me acuerdo que mi hijo era pequeño y lo cogía en el regazo y le hablaba de cosas y le preguntaba mucho. Y rodamos mucha noche. Entonces, en las esperas, que ya sabes que en cine esperamos mucho los actores. Como decía Fernando Fernán Gómez. Como decía Fernando Fernán Gómez, nos pagan por esperar. Y en esas grandes esperas le enseñé la cerveza negra, la cerveza tostada, que no la conocía, y el pimentón. Y al terminar la peli le regalé un cacharro de pimentón, porque decía que era lo que más le gustaba del pulpo. Y yo andaba... Del pulpo. Claro. Y fue tremenda también esa. Luego coincidí con él en otro rodaje de una serie que se llamaba... ¿Cómo se llamaba aquella serie? Que era un formato argentino, que era de 4 conseguidores. No me sale ahora que estuve yo en... Ay, ¿Serie? Por favor. Sí, una serie que estuvo en 4... La pusieron en 4. Bueno, pues en 2 capítulos también hacía con él. ¿Coincidiste más veces con él? Sí. Qué maravilla. A mí me parecía un actor... Uf. Es un actor... Es un actor tremendo. Es tremendo porque le nace todo desde una verdad tan enorme. Luego tiene una generosidad brutal. Mira, te cuento una cosa. Teníamos cámara car, una noche horrible, efecto lluvia, o sea, todo lo peor. E hicieron su plano. Y cuando vinieron al mío, cuando vinieron a hacer mi plano, pues claro, ya habíamos perdido mucho tiempo, y el director dio por buena la toma. Y me cogió del brazo y me dijo, si no la pides tú, la pido yo. ¡Toma! Y me quedé, le dije... Pero eso no lo suele hacer nadie, ¿eh? No. Y le dije, gracias, Fede, gracias. Así son los grandes, Así son los grandes. Así son los grandes. Así son los grandes, claro.
Porque además era una persona como muy humilde, ¿verdad? Súper humilde, era inmensamente humano y tremendamente culto. Y, ¿Falta en nuestra profesión gente así? bueno, estoy yo. No, ¿Para qué no. queremos más? No, es verdad que, pues, por ejemplo, en la última película que hice me encontré con un ser de luz maravilloso, que es una chica jovencita y que tiene eso. En cada trabajo yo creo que encontramos a alguien, ¿no?, que merezca la pena. O si no en todos, sí en muchos, ¿no? Qué maravilla, qué bonito lo que me cuentas. Vamos con la imagen número 3 para Sonia Castelo. Como me haga llorar otra vez. No te voy a hacer llorar. O no lo sé, es que no sé cómo te lo vas a tomar tú. Fatal, ya lo estoy viendo, es fatal. Joder. Dilo. Ella está con nosotros. Vero está siempre. Ella está siempre con nosotros. Vero es una tía con una sonrisa impresionante, llena de vitalidad. También coincidí en 2 trabajos con ella, una haciendo de su mamá, que luego me llamaba mamá. Luego en una peli. Y siempre nos buscábamos con la mirada y era un ser de luz estupendo, lo seguirá siendo, porque en algún lado está iluminando como lo hacía aquí, ¿no? Y es es que he tenido mucha suerte también con compañeros que he ido encontrando, la verdad, con un factor humano muy potente, ¿no? Y que siempre te enseñan cosas. Y aprender en este oficio, si quieres, es muy fácil. Solo con mirar a los que merece la pena, ¿no? Y ella merecía mucho la pena. Te voy a dejar que respires un poquito, que bebas agua. Gracias. Y nos vamos unos minutitos a publicidad, pero volvemos enseguida aquí en Son Muchas Cosas. Ya saben, les vigilo, no me falten. Pues aquí estamos de vuelta en Son Muchas Cosas, disfrutando, emocionándonos muchísimo con la gran Sonia Castelo. Sonia, de verdad, te pido disculpas. ¿Por qué? En ningún momento he hecho... te he puesto estas imágenes de estos compañeros tan maravillosos. Para joder, no, que va. Es no, tu por vida. favor, si ya te he dicho antes que es una emoción buena y las emociones son así, o sea, tendemos a fiscalizarlas, ¿no? Y no hay por qué. No hay por qué. Yo te lo agradezco. Son emociones. Yo te lo agradezco y que seas tan, no, claro. tan bonita como No. eres. Vámonos un poquito Vale. a viajar por tu carrera, nos vamos a la televisión y de repente llega ese pedazo de serie que es Motivos Personales. ¡Oh, sí! Disfrutona. Bueno, una serie impresionante, la primera serie de género. Exacto. La primera serie de género que se hacía en España y con un guión impecable, con unos directores estupendos, unos decorados, unas tramas, ¿no? Es que el guión era tan bueno. Era buenísimo. Porque es la base de Totalmente. todo. Totalmente. Si no hay un guión bueno, ya puede No, venir ya podemos hacer maravillas, que no, la base es esa, ¿no? Entonces contábamos con ese ya 50% de adelantado, ¿no? Para hacer... Y los personajes todos tenían entidad, todos tenían algo. Cosa que en España a veces no sucede, ¿no? En América cada uno tiene su historia, cada uno está bien definido, y en Motivos Personales pasaba eso. Y a mí me encantaba hacer aquella trepa, que no es que fuera asquerosa, es que luego se vio que tenía sus problemas y que en el fondo era una persona. Pero es muy disfrutón hacer de mala o hacer de un personaje no convencional o no airado. Un día iba en el aeropuerto en Barajas con mi hijo y sube por las escaleras un tío impecablemente vestido con traje de 3 piezas, maletín, me mira y me dice: tú no me entrevistas en la vida. ¡Oh! Como yo era periodista. Y yo, perdón. Es increíble cómo le llega a la gente, nuestros ¿verdad? trabajos en televisión, Sí. Que de repente se piensan que ¿Que somos así? Totalmente. Claro, bueno, por lo menos no te pegó. No, que hubo otros compañeros que no se llevaron. Pero sí, un recuerdo estupendísimo, además dirigida, entre otros, por Salva Calvo, con el que he trabajado más veces en esta última serie que está en Disney Plus ahora,
dirigida por él también. Si es martes es asesinato. Si es martes es asesinato. Que este título a mí me fascina. ¿A que sí? El título me fascina. ¿A que ya te anuncia algo que no es, que es no la diferente? No he visto la serie todavía, pero ya solamente el título me interesa. Sí, quiero verla. Sí. Y además Salva, ese director, con ese Goya que le dieron. Sí. Es que tiene mucho talento. Salva. Salva es un hombre talentosísimo, además de bellísima persona. Y siempre digo que sus guiones deberían hacer una exposición con ellos, porque los guiones suyos son así. Porque de cada plano te hace el script, el story de cada plano. Entonces te dice, mira, en este plano va a ser así. Y te hace el dibujo de cada plano. Qué maravilla. Es increíble lo que hace Salva. Hay muchas veces que nos dan un guión y estamos súper perdidos. Porque no saben. Claro. Sal ahí, hazlo. Y no tropieces y ya está. Pero nada, Oye, Salva, ¿os esperabais este exitazo con Motivos Personales? No, la verdad es que, a ver, tal exitazo no. O sea, hacíamos un 26% de audiencia. Es que bueno, eso ya no se hace. Bueno, eso ahora es imposible, ¿no? Porque hace. Ahora no se mide ni así, y con las plataformas ya sería absolutamente imposible, pero eran como 5 millones de espectadores, o sea, era una locura, era una barbaridad. Y no nos lo esperábamos, pero cuando sí visionamos el equipo, ya sabes que lo hacemos, el primer capítulo dijimos, esto lo va a petar, sí. Qué maravilla. Sí. Además el reparto era Lidia Vox, Pedro Casablanc. Que además sé que es muy amigo tuyo. Sí. ¿No? Sí. Ginés García Millán, Concha Velasco, que por favor compartía con ella. Pero te das cuenta cómo eres muy afortunada. Claro, sí lo sé. Has trabajado con Fernando Guillén. Claro, con gente muy potente, muy importante en este país y con mucho talento, que eso es lo mejor que nos puede pasar en nuestra carrera, ¿no? Totalmente. Mirarnos y esponja con los que merecen la pena. Total. Pues yo compartía camerino con Concha Velasco y siempre le decía, me voy a cambiar, Concha, dame tus piernas. ¿Le decías eso? Sí, porque tenía unas piernas impresionantes. Impresionantes. Y se meaba, ¿no? Qué graciosa. Bueno, motivos personales. ¿Alex de Santos? Aley de Santos. Aley de Santos. Esa es una serie gallega. Gallega, sí. Gallega. Pero antes de esa, o sea, la que más... No, si hay más, tranquila. Vamos piano. Sí, Aley de Santos. Ya has visto imágenes en internet tuyas. Sí, y era una... sí, era una ¿Te dan muchas malas? Sí, me dan, sobre todo mujeres fuertes, sí. Pero ¿no crees que a las mujeres os pasa? Las mujeres que tenéis mucha personalidad, ya es como... Pero bueno, a mí que me den malas me parece maravilloso porque es donde más juegas. Total. O sea, donde son cabe todas, son las más divertidas, puedes explorar mucho más campo, ¿no? Te puedes ir por más aristas siempre y es súper divertido. Motivos personales, Aley de Santos, ¿hay alguien ahí? Otra que pero ahí era buenísima. Había otra que yo me acuerdo que yo era más joven de lo que soy ahora. Eso es imposible. Nada es para siempre. Nada es para siempre, madre mía. Siempre. Nacieron tus ojos tristes. ¿También estuviste ahí? Sí. En Antena 3, sí. En Antena 3. Sí. ¿Tienes buenos recuerdos de aquello? Sí, lo que pasa que... ¿Y si los tienes malos, no lo vas a contar? Efectivamente. No, para nada. ¿Sabes qué pasa con esa? Que yo en esa época estaba trabajando muchísimo. Entonces, era una diaria y yo a la vez estaba haciendo la serie gallega, que se llamaba Mareas Vivas, de donde salimos Luis Tosar, Luis Zaira, Carlos Blanco, Miguel de Lira, yo, o sea... ahí hacíamos un 54% de audiencia. ¿Cómo te quedas? Eso es una barbaridad. O sea, eso es una Ibas barbaridad. por la calle y la gente te decía tus diálogos. Y yo, señora, por favor, ya no puedo más. Te decía tus diálogos. O sea, una cosa loca. Y como Nada es para siempre se rodaba en Coruña, Mareas Vivas era semanal y Nada es para siempre era diaria. Pero, claro, yo me cambiaba por las escaleras de un plato a otro porque venía de grabar Mareas. ¿Nada es para siempre también se rodaba allí? En Coruña. ¡Ah, qué maravilla! Sí, se rodó todo en Coruña. Entonces, me refiero a que esa época era una locura un poco loca para mí, claro, de trabajo, claro. ¿Sabes? Pero también unos recuerdos fabulosos, fabulosos.
Claro. En la televisión gallega has hecho muchísimas cosas, como Sí. hemos recordado antes, pero te he visto hasta dar las campanadas. Sí, Bueno, más sí. o menos. Bueno, sí. presentar Quedan no sé la- cuántos minutos para que empiece 1000, No. 2000 y algo. Sí, fueron 2 años seguidos que presenté la gala de fin de año. De fin de año. Sí. Que además la hacíais en directo. No, ¿No? ¿Esa era grabada? Ay, que me has engañado. nunca se hacen en Perdóname, directo. antiguamente se Ay, hacía en nunca se directo. hacen en directo. Hombre, acuérdate de Mayra Gómez Ken cuando se cayó. Bueno, sí, Acuérdate de pero las empanadillas de martes y 13, todo eso era en directo. que eso no era en directo, Vamos, las lo que tú empanadillas de digas. martes y 13. Sí. Bueno, me dejas loca. En todo caso, no. En todo caso, yo no lo hacía. No. Es que a lo mejor estamos confundiendo. Yo hubo un año que sí di las campanadas, Sí. que eso sí fue en directo. Sí. Y otros 2 años que presenté la gala Sí. de fin de año. Vale. Esas galas se graban en falso directo, o sea, es directo. Sí. Pero Antiguamente, antes. en televisión española, las galas de fin de año eran en directo. Ah, pues mira, no lo Estaba sabía. Raúl Sender, Concha Velasco, estaba todo, Sí, sí, sí. todo este tipo de gente que... De hecho, hay un baile en el que Mayra Gómez Kem se cae. Búscatelo en YouTube. Pero que se caiga, o sea, tú te puedes caer, que la grabación sigue. Sí, que la grabación sigue, pero que era en directo. Vale, pues ¿Vale? no lo sé. Pues nada, ya Pero no te me llevas llevo el ese premio. dato, me llevo ese dato. Ya no te llevas el premio, ¡Ay, te lleva qué la cabeza. Bueno, pues policías. ¡Ah! ¡Qué disfrute! Qué disfrute. ¡Qué Y disfrute! qué morbazo qué vestida de sí. policía. Mira, Ah, te falta decir, ¿tú crees? no, sí, qué morbazo. No. Es que para mí eso fue como, claro, en esa época, ahora sí que se han hecho muchas policías mujeres, pero en esa época, ¿quién te iba a dar la posibilidad de hacer a una super poli, como era Eva Berlanga, Sí. en televisión? Entonces, date cuenta que Globomedia trabajaba, pues lo llevaba todo al milímetro. Entonces, yo patrullé con la policía. Yo patrullé por las noches con la policía, tanto de camuflaje como en los Z. Me enseñaron a reducir a un a poner las esposas, a tal, a disparar. O sea, había toda una preparación que era súper divertida, era como jugar de niña. Volvemos a lo que decíamos al principio de la entrevista, que lo bonito es construir todo eso y formarte. Exacto. Y la mirada. Yo me acuerdo perfectamente que lo primero que dije es, quiero conseguir la mirada de policía. Y me dijeron, miras como una policía, muy bien. Porque es verdad que los policías no miran normal. Yo estoy hablando contigo aquí y el policía lo que está viendo es todo lo que está detrás. Claro. Entonces, ese Tienen ojo, que estar atentos. cuando íbamos patrullando, yo iba hablando con mi compañero de patrulla de cosas banales, pero iba mirando a ver qué pasaba por allí. Esas cosas que son Con las el que radar, estaban con el radar claro, ¿no? todo el tiempo. Que son las que realmente son las disfrutonas y cuando calan, ¿no? Es como que qué bien. Sí que has hecho trabajos de coach Sí. para actores. Te voy a hacer una pregunta muy clarita. ¿Qué se siente cuando uno de tus alumnos, por ejemplo, gana un premio y te lo dedica? Uf, no voy a llorar otra vez. ¿Qué se siente cuando Jorge Motos Sí, gana la Biznaga de de Plata plata. en el Festival de De Málaga? Málaga. Y Por un trabajo que preparamos, sí. por un lado, qué Por generoso. Lucas, como tu apellido. Ah, sí, qué generoso Muy generoso. de acordarse en ese Muy momento generoso en de ese ti. momento. En ese momento, además siendo tan joven, en ese momento, acordarse de mí, nombrarme, para mí, yo lloré como una magdalena, claro. O sea, y no pude sentir más orgullo por él, porque se lo merecía, pero al 100%. Jorge es un actor súper completo, es un actor nada convencional en su edad y le queda todo por hacer, queda todo. Qué bien. Y es qué maravilla maravilloso. la juventud, ¿no? Sí, Porque esto se pasa muy rápido, ¿eh? esto se pasa, que ya se pasó. Anda ya, por favor, no digas eso. No, hombre, digas no, eso. pero que yo estoy No digas estupenda, eso. quiero decir que a mí la edad no me preocupa, sinceramente. Yo puedo ¿A ti sí? ¿El qué? ¿Te preocupa la edad? ¿Perdona? ¿Qué dices? No te Es que oigo. abuelo. No me preocupa, pero si yo lo pongo en Instagram Sí, y hombre, lo cuento. sí. Yo tengo 54 años, nací el 12 de septiembre de Yo 1971. 58. 71, 58, pues ya está. Creo que la edad está dentro. Claro que sí. Hay gente que es mucho más joven y no ha vivido y no vive. No. Y hay gente muy mayor, como es mi caso,
que es que Pero, lo exprimo todo al claro, máximo. hay que ser disfrutón. Y además, yo creo que nuestra profesión, la edad no existe. No. O sea, quiero decir, en el foro interno nos enriquecemos porque siempre estamos trabajando con gente más joven, estamos trabajando con circunstancias, o sea actores o equipo técnico. Sí. Entonces te nutres generacionalmente, no es transgeneracional nuestro oficio. Y yo creo que eso es acumulativo, nos da vida, ¿no? No nos la quita. Como verán, esta mujer, aparte de tener la dicción que tiene, la riqueza de vocabulario que tiene, pero es que, no me hagas gestitos que te estoy viendo por aquí. Estoy ahora mismo mirando como policía. Pero yo he tenido la suerte, y además me siento muy afortunado y muy agradecido a que esta señora de vez en cuando me dirige en doblaje. Vamos a meternos ahí. Wow. ¿Cómo llega el doblaje a tu vida? Pues mira, cuando salgo de la televisión de Galicia, me voy a una escuela de doblaje en Santiago. Y a partir de ahí antes de acabar, me estaban llamando para hacer trabajos y es que durante 7 años no paré de doblar, no paré. O sea, allí en Galicia se asignan las actrices, ¿no? Entonces yo hacía a Ava Gardner, a Meg Ryan, a Sofía Loren, a Jamie Lee Curtis, a Sharon Stone, a Claudia Cardinale, es que era una cosa, un disfrute. Y las doblabas en gallego. Las doblaba en gallego. Claro. Sí, doblé también en castellano a Jessica Lange. Y luego empecé a trabajar, esos 7 años ya te digo que fueron así, ¡boom! Solo doblaje. Y luego como empecé como actriz ya de cuerpo entero, pues de cuerpo entero, no solo voz. De cuerpo presente. Eso es, de cuerpo presente, claro, no solo de voz. Entonces me empezaron también a salir pues, protagonistas, luego me llamaron ya para aquí, para Madrid, Luisa Narciso con Policías, y entonces dejé de lado el doblaje. ¿Qué pasa? Que cuando mira, antes estábamos hablando de la edad, y la edad para una es la que es y no representa, pero para la industria parece ser que las personas que llevamos 35 años en la profesión, 35 que se dice muy corriendo, y que vamos acumulando experiencia y por lo tanto, si no eres estulta, sabiduría, y es con el mejor momento en el que estás, pues los papeles empiezan a desaparecer. Y yo ahora esta temporada he tenido suerte con la película, Si es martes es asesinato, que ojalá se haga la segunda, pero dejaron de desaparecer, dejaron de llamar para personajes. Entonces, un estudio me dijeron, pues es que quieren actores, porque quieren un doblaje, pues así, pues esto, pues naturalista, tal, y me llamaron, fui y tal, y empecé a doblar, y Javier Valdés, que es el director del estudio, me ha dado la grandísima oportunidad de dirigir películas difícil, estupendas, películas maravillosas, películas muy gozosas, otras muy difíciles, pero siempre gozosas. Porque qué difícil, y yo que lo vivo de vez en cuando con ella, qué difícil me parece dirigir doblaje. Sonia, yo es que hay muchas veces que no estoy en el atril y te estoy mirando cómo estás dirigiendo a los otros actores y digo, madre mía. Bueno, yo creo que... Porque es que además estás a todo, ¿eh? Hombre, hay que estar a todo, ¿no? Sí, no, pero estás a todo, quiero decirte, estás al que está pendiente de las hojas, de no sé qué, el del atril, el de no sé qué, al del sonido, al técnico. Claro. Bueno, es que son muchas cosas. Es que son muchas cosas. Te lo voy a decir yo a ti. Son muchas cosas y debes estar pendiente de todas ellas, lógico. Pero si te digo la verdad, y haciendo este panegírico que me has hecho aquí, de todo lo que yo he hecho, que es presentar en directo, un informativo que ahí se te puede caer todo, y adiós, muy buenas, o todo lo que hemos nombrado, lo más difícil que he hecho en la vida es doblar. Más que dirigir doblaje. Fíjate. Es muy difícil doblar. Es complicado. Es complejo. Tienes que tener una mezcla de técnica, porque obviamente es una técnica. Total. Y una interpretación, mover la voz que no esté estática, pero que no engolar. No. Hay que atender a muchísimas cosas. Son muchas cosas también el doblaje. Sí, cuando yo lo digo por algo. Sí, por algo has elegido este título, que te vale para todo. Oye, ¿qué es lo que... has hecho muchas cosas, como hemos dicho, pero ¿qué es lo que te falta por hacer que te gustaría hacer? Todo.
¿Que acabas de salir de la escuela? ¿Puedo pedir? Todo. Estás para pedir, sí. Vale, pues todo. Todo lo que no he hecho. ¿Y personaje? ¿Algún personaje que te...? Todos los que no he hecho. Todos los que no he hecho. Cualquiera. Es que de verdad yo disfruto tanto, interpreto tanto, lo gozo tanto. Que me da igual. Lo que me echen, efectivamente. Además me encanta sacarle punta y soy muy... ¿cómo se diría? Muy de proponer, y siempre le estoy proponiendo. ¿Y si este personaje tiene esta cosilla? ¿Y si le damos ¿Y te compran algunas cosas? O algunas sí, algunas compran. claro. No todas, pero no todas, claro. Y si compran todas tampoco sería, ¿no? Claro. Por eso me hago directora. Por eso yo me hago directora, claro. No. Y me dirijo a mí misma. Efectivamente. Yo misma con mí misma. Con mi mecanismo, no. Pero sí es verdad que algunas sí te las compran. Y también es disfrutón ese camino, ¿no? El de construir conjuntamente. Cualquier cosa. Tengo mucha falta de teatro ahora mismo. Sí. Sí, me apetecería. Pide. Si aquí este programa es muy mágico, ¿eh? Debo Oye, decirte. hay una cosilla por ahí que no puedo decir aún, pero sería de dirección de teatro. ¿De dirigir tu teatro? Qué bien. Ay, qué bien que me vas a llamar. No lo siento. No lo siento. ¿Por qué no? No se puede. No se puede, pues ya está. No se puede. Pero bueno, no se puede contar. ¿Cómo ves la situación de la profesión ahora mismo? Es cierto que para mujeres de cierta edad, de tu edad, es muy complicado. Es feo. Pero yo hace tiempo que ya te dije que una de las cosas que me gustaron de ti fue el acierto que tuviste al dejar de teñirte. Sí. Porque creo que una mujer de tu edad que se la ve con ese pelazo maravilloso, con esas canas divinas plateadas, Gracias. Tiene que venir muchas cosas con eso, te lo digo yo. Bueno, es verdad, qué curioso, fíjate. Salva Calvo también me lo dijo. ¿Sí? Ah, ¿también te lo dijo? Fíjate. Sí. Iñaki Peñafiel me vio por la calle y me dijo, Sonia, qué acierto, no sé qué. O sea, acierto. Claro, Sonia, pero Iñaki, hola, no me has llamado, mucho acierto, pero no. Iñaki, ¿qué estás esperando? Claro. Salva, ¿qué estás esperando? No, Salva ya me ha llamado. Bueno, ya sé. Pero no, yo lo que quiero, no me quiero expresar nada mal. No es reivindicar nada, es normalizar. No quiero reivindicar. Normalizar. O sea, a ti te salen las mismas canas que a mí. Quiero decirte. Y sin embargo, las canas en los hombres son, qué atractivos. Y en las mujeres o estamos dejadas o estamos no sé qué. Ahora empieza a ser, bueno, aparte otra cosa, que por favor, estamos en un oficio donde la imaginación tiene que jugar. Y si no se imaginan con una peluca o un champú que tiñe de moreno, pelirrojo, rubio, castaño o tigretón, pues es que no, ¿qué pasa? Que eso pasa mucho en nuestra profesión, que de repente te citan para un casting y tienes que ir lo más parecido al personaje, no sé qué, y dices, pero vamos a ver, pero este director de casting o este director de película, teatro, serie, lo que sea, ¿no tiene imaginación para verme con una peluca rubia con tirabuzones? Lo que sea. Lo que sea. O calva. O calva. Te quiero decir que para eso estamos, para eso somos intérpretes y nos podemos poner muchas cosas y quitar. Entonces las canas, para mí, no es que fuese un acierto, yo dije, bueno, a ver cómo se acepta, porque yo lo acepto de mil amores y de muy buen grado. Es una sensación de libertad tremenda no estar tiñéndote cada 15 días. Y bueno, pues me han nacido así, entonces pues las llevo y me encanta y además me siento muy bien. ¿Qué tal te trata Madrid? Es que, perdónenme, pero es que me estoy arreglando la boca y hay veces que se me traba la lengua. Sí, yo los he llevado y sé lo que padeces. Claro, es que parezco de Sita, la de Verano Azul, pero no soy ella. No. Pero si me pone una bicicleta, es posible que me confundan. Yo te veo con la peluca esa. ¿Ves? Gente con imaginación es lo que necesitamos. Ya no sé lo que te iba a preguntar respecto a la... ¿Cómo me trata algo? ¿Cómo te está... ¿Cómo te trata Madrid? Como a todos últimamente. Porque ¿cuántos años llevas en Madrid ya? 26. 26. ¿Lo notas muy cambiado? Sí, está
está hostil. Está hostil Madrid y da mucha rabia que esté así. ¿Crees que ha perdido su esencia? Sí, bueno, a fuerza de echar a la gente fuera. Como están los alquileres, cómo está la vida en Madrid, es insostenible para cantidad de gente. La gentrificación, la compra de edificios enteros. ¿Para hacer qué? Para echar a la gente que vive. Ya el centro parece, que yo vivo en el barrio de las Letras, pero o sea, es un poco multiparque, ¿sabes? Un parque temático. Quedan barrios donde, en el mío concretamente, sí, es verdad que puedes ir de tiendita en tiendita y tal, pero... Y no solo eso, la cultura creo que también está maltratada, la gente está muy airada, y eso se nota. Y la gente está con pocas ganas de diversión. Coincido en todo lo que estás diciendo sobre Madrid. Porque siempre me copia. No. Pero no quiero acabar la entrevista con este bajón, bajón, con este down. Porque quiero acabar la entrevista con ese papelón, con esa película que acabas de rodar. Cuéntame, ¿cómo se titula? ¿Cuándo la estrenas? ¿La película? Sí. Se llama El espejismo del tiempo. No se sabe cuándo es que acabamos de rodarla. Bueno, acabamos pero sé, porque me lo has contado sí. en otro momento, que tienes un pedazo de personaje. Sí, es un personaje muy bello también. Estuve investigando como 2 meses, volviendo a leer filosofía, a releer a muchos filósofos que tenían que ver con mi personaje. Y fue un tanto complicada de hacer porque tenía un texto... Era la sabiduría ella, era la justicia también. Entonces, lo que yo pretendía era rebajar todo aquello para que no sonara grandilocuente, ¿no? Y desde ahí ese trabajo me gustó mucho. Llenarte de toda esa sabiduría, de toda esa información, de releer a los filósofos y luego vaciarlos. Vaciarlos para normalizar. Porque debo confesarte que tenías mucho miedo, ¿eh? Sí. Mucho. ¡Hombre! ¿Cómo voy a tener miedo? Que a unos textos, un monólogo de página y media en cine. Claro, de allí me viene... Bueno, no te lo puedo enseñar ahora. Sí, te lo voy a enseñar. Mira. Enséñamelo. Sí. ¿Te vas a desnudar? Sí, un poquito, pero solo un poquito, ¿vale? Hasta aquí. Mira, yo no sé si se ve aquí. Sí, se ve una cicatriz. Una cicatriz aquí. Aquí. Pues vamos a dejarla aquí quieta. Esta de aquí. ¿Eso qué pasó? En una toma, pues que tenía que emocionarse la tipa y me pidió el director, ¿y si lo haces más? Esto eran los ensayos. Pero yo quiero que te rompas de verdad. Y me rompí de verdad, que rompí una lámpara. Y te ¡fas! Tienes un carácter. Y, hija, con las lámparas. No, espérate, voy a quitar la cabeza Quítala de ahí. Ella y yo. Pues sí. O sea, es que era contundente la señora. O sea, pero el resultado ha sido... Sí. Estás muy contenta. Estoy muy contenta y estoy deseando que se estrene, claro. Pues, y la veremos, por supuesto. Hombre, bueno, espero que sí. Que sí. Sonia, ha sido un placer inmenso. Esto es así. Gracias por haber aceptado mi invitación, por haber venido, por ser tan buena gente, tan maravillosa y tan bonita. Estoy encantada. Y no me refiero a la belleza, que sí, pero tan bonita. Eres muy bonita. Estoy encantada, Jorge, Gracias, lo sabes. Y me ha hecho un placer, o sea, me ha gustado verte aquí. ¿Has estado a gusto? En donde tú también tienes que estar. ¿Has estado a gusto? Muy a gusto. ¿Sí? Muy a gusto, lo sabes. Pues nada. Lo sabes que si no se me nota todo. Sonia Castelo ha estado muy a gusto y yo espero que ustedes también lo hayan pasado bien y nos vemos aquí en Son Muchas Cosas la próxima semana. Besos en el alma. Les vigilo.